¿Qué tal? Buenas tardes. Nosotros somos el equipo 1 de la semana 2, que estamos conformados por Kate Gutiérrez Ibarra, José Montoya Murillo y Emanuel Moreno Mata. Y vamos a presentar nuestras prácticas y nuestros resultados. Bueno, comenzamos con la primera práctica, que es la práctica de valoración ácido-base. Como introducción, tenemos que una valoración ácido-base es una técnica de análisis cuantitativo que comúnmente se utiliza para deducir o determinar una concentración desconocida de una disolución ácida o alcalina. Esta técnica se basa en neutralizar un ácido por medio de una base cuya concentración se conoce, o en un caso inverso, neutralizar una base con un ácido cuya concentración. Los indicadores de pH son sustancias que cambian de color, el color de una solución al exponerse a un cambio de pH. Por ejemplo, el naranja de metilo es un indicador comúnmente de compuestos alcalinos. Su zona de cambio está indicada como color rojo si el pH es menor a 3.1 y tomado como un color naranja si su pH es mayor a 4.4. Por un caso contrario, la fenolftaleína adquiere un color morado si su pH es mayor a 8.3. Los objetivos que pudimos determinar en esta práctica fueron, utilizar métodos de análisis volumétrico y mediante reacciones cuantitativas calcular la cantidad de sustancia que se pretende valorar, normalizar disoluciones de ácido clorhídrico y de hidróxido de sodio y preparar estándares primarios de carbonato de sodio y de biftalato. Bueno, los resultados de del primer punto fueron los siguientes. Obtuvimos que de carbonato teníamos ah, las siguientes cantidades y de ácido clorhídrico las siguientes. Entonces lo que hicimos para determinar la normalidad fue que pusimos la concentración en gramos, que es la del carbonato de sodio, entre el miliequivalente del carbonato de sodio por que multiplica a los mililitros que se utilizaron de ácido clorhídrico para que pudiera cambiar la solución. Aquí se observa, bueno, aquí estos son los valores que obtuvimos y lo que hicimos fue sacar una media que se ve aquí, que es la de 0.9321, y a esto le calculamos la desviación estándar y el índice de variación, y nos salió una variación de 6.45. En la segunda práctica hicimos prácticamente lo mismo, utilizamos las concentraciones y obtuvimos las siguientes normalidades, a las cuales también le sacamos la media y también calculamos su índice de variación, obteniendo un índice más corto en este de 2.62. Y estas son las fotos que tomamos en el laboratorio. Observar los resultados de la valoración de la disolución ácida problema. Tomamos una disolución de ácido clorhídrico de 2.5 mililitros y una de hidróxido de sodio, de 3.1, 5.1 y 4.5 mililitros. Esos son los valores dados en la titulación. En la titulación fueron en los mililitros en los que se dio. Bueno, sacándolos de los cálculos, podemos observar los resultados de este lado y sacamos una media, al igual que en los otros, y una desviación estándar con un índice de... ¿Cómo se llama? Perdón. Variación. Variación, gracias. Con un índice de variación de 22.1088%. La siguiente fue la titulación alcalina problema. En ella utilizamos NaOH y HCl también, pero la diferencia fue que aquí fue al revés. Los resultados se muestran de este lado. Sacamos también una media que fue de 3.589666 normal, una desviación estándar de 0.800.231 y una variación de 22.2926%. Ok, en la discusión nosotros podemos comentar que se llevó a cabo de una manera satisfactoria.
Todo esto, pues obviamente en base a las indicaciones que dio el maestro, como el libro de Kirsten, pues donde nos indicaba acerca de que la titulación pues es un proceso analítico que reacciona con una solución estándar. En este caso la solución estándar pues fue el dióxido de sodio y el ácido clorhídrico. Todo esto se fue administrando poco a poco con la bureta, y también con la ayuda de un indicador que fue situado en el analítico. En este caso tomamos el naranja de metilo y la fenolftaleína, pues ayudaba a dar este punto que era el importante, ¿no? Donde daba el cambio de color. Eh, También pues esto nos demostró que hicimos el procedimiento correctamente, y, y a la hora de comparar resultados, pues se mostró el cambio más que nada del pH. Así también se mostraron los cálculos que se efectuaron, que en este caso fue la de normalidad, concentración, promedio y coeficiente de variación. Todos fueron realizados con lo que se encontró en el libro de Chang. Bueno, en cuanto a conclusión, podemos decir que la valoración ácido-base ayuda a obtener datos acerca de las características volumétricas de un compuesto como molaridad, eh, así como porcentaje, volumen y, ¿cómo se llama? Ay, se me olvidó, perdón, y peso-volumen. Eh, Esto en base a la titulación que para fines prácticos fue abordada en la discusión. Por ello se puede decir que gracias a esta práctica se logra obtener datos, un segundo, listo, perdón. Se logra obtener los datos necesarios para conocer las características del analito y así conseguir su identificación de una manera correcta y eficaz. Esta fue la bibliografía utilizada para esta práctica. Y vamos con la práctica 2, que es la práctica de preparación de disolución amortiguadora. Bien, la introducción de esta práctica dice que una solución amortiguadora tiene la función de mantener el pH constante de las mezclas, a la que se le añaden ácidos o bases fuertes, y amortiguar los cambios producidos en la reacción. Esto sirve en aplicaciones donde se necesita un pH bastante específico, como son del área médica, como el área farmacéutica, alimenticia. Bueno, su función se basa en que al haber demasiados iones de hidrógeno, la solución amortiguadora absorberá gran cantidad de ellos, subiendo el pH para estabilizar la solución, y cuando hay pocos, la solución aporta iones de hidrógeno propios para reducir el pH. Las soluciones amortiguadoras casi siempre tienen un par ácido base, cuya diferencia radica en la presencia o ausencia de un protón. Bueno, una solución amortiguadora está compuesta por una mezcla binaria de un ácido débil, una sal del mismo ácido proveniente de la base fuerte, o en un caso contrario, una base y una sal del ácido. Bueno, los objetivos fueron preparar disoluciones amortiguadoras de pH a través de la ecuación de Henderson-Hasselbalch, a analizar y comprobar las funciones de las disoluciones amortiguadoras y su función reguladora de pH, al igual que comprobar los cambios del pH respecto al volumen empleado de ácido o base respectivamente. Bueno, estos fueron nuestros resultados. El pH inicial medido por el potenciómetro fue de 6.85. Luego, a una disolución de agua destilada se le agregaron 20 gotas, que fue aproximadamente 1.4 mililitros, cambiando el pH hasta 12.7, lo cual fue un gran pedazo de pH, ¿no? Una gran parte de pH que cambió. En cambio, con las disoluciones buffer, no era tan grande el cambio. Por ejemplo, 4.41 se le agregan 5 gotas y su pH final es de 4.34. Se le agregan a ese mismo otras 10 gotas, 4.38 final, luego 15 gotas, 4.55 y 20 gotas y 4.65, lo cual hace, o sea, enseña que no hubo un gran cambio. Y luego con el ácido clorhídrico, marca 6.85, se le agrega 20 gotas al agua y baja hasta 2.1, lo cual es un cambio también muy radical.
Y en la disolución buffer también vemos otra vez lo siguiente, que le agregan 5 gotas y no hay un cambio tan drástico. Le agregan otras 10 gotas y cambia 4.08, 15 gotas y 3.95 y 20 gotas y 3.81. O sea, los cambios no son tan drásticos. Bueno, se pudo observar que los cambios de pH dependían de la concentración de ácido base que se le añadía. Sin embargo, estos no tienen una diferencia significativa. Esto se explica con la información proporcionada por el libro de Christian en 2009, que afirma que una disolución amortiguadora resiste el cambio de pH cuando se le agrega una cantidad pequeña de ácido base o cuando se diluye en la solución. Esto se debe al equilibrio que hay entre acetato de sodio y el ácido acético, que según Vermouth en 2007 indicó que al tener una concentración equimolar se logra la máxima capacidad amortiguadora entre ácidos fuertes y bases débiles. Bueno, las soluciones buffer o tampón se oponen al cambio de pH cuando se les adiciona sustancias ácidas o alcalinas. La muestra de esta práctica se llevó a cabo con una solución buffer de 4.41 de pH y tras el añadido de la solución alcalina llegó a un pH de 4.65. Por su parte, al ser añadida la solución ácida, esta llegó a un pH de 3.81. Mediante este proceso de experimentación en el laboratorio se pudo observar, como es mencionado en la discusión de resultados, que los cambios de esta no eran de gran significancia, logrando así comprobar que la combinación binaria de un ácido débil y una sal proveniente del mismo ácido tienden a estabilizar su pH. Estas son las bibliografías que utilizamos. Y ahora vamos con la práctica 3, que es la determinación de acidez en productos comerciales. Ok. La determinación de acidez de ácidos y bases es una serie de métodos que nos permite conocer la concentración de iones de hidrógeno o de iones de dióxido. Todo esto mediante una escala, que es la que está de este lado, que es la figura 3.1. Bueno, todo esto se basa en el uso de diversos instrumentos como son las tiras reactivas, el potenciómetro y volumetría. Cada uno de ellos con sus respectivos procedimientos y elementos que son necesarios para su aplicación. Objetivos. Estudiar y conocer el concepto de pH con sus funciones a la hora de determinar la acidez. Determinar el nivel de pH de diferentes productos empleando el uso de papel indicador, potenciómetro y volumetría. Y identificar la diferencia entre ácidos y bases, como también reconocer si estos son fuertes o débiles. Bueno, en los resultados podemos ver cierta semejanza en lo que sería el pH que fue con la tira, en este caso del antiácido fue 8 y del potenciómetro 9.36, una diferencia, pues, vamos a llamarlo bastante clara, pero pues dentro del mismo rango. El jugo de naranja con un pH de tira de 4 y del potenciómetro de 3.59. De refresco 3 y del potenciómetro 2.97. En el detergente, en la tira fue de 6, en el potenciómetro de 9.14. En el tequila, la tira fue de 5 y en el potenciómetro fue de 4.56. En el poema ácido, la tira fue de 4, en el potenciómetro de 1.99. Esta podemos considerar que a lo mejor hubo una falla a la hora de sumergir el nodo del potenciómetro, no se sumergió de la mejor manera y por eso este resultado que está con una clara diferencia. En la tira del poema alcalino fue de 8 y en el potenciómetro de 10.41. En este caso también en el caso de volumetría, como se nos pedía que fuera solamente el poema ácido, se hizo el cálculo de la cantidad de iones de hidrógeno que había por sustancia consumida del titulante, y en este caso nos dio 3.5 en la primera, en la segunda 3.29 y en la tercera 3.34. Todo esto dando un promedio de 3.37 del pH y una desviación estándar de 0.089. Ok, la discusión de este, volvemos, espérame, ya.
Los datos obtenidos en esta sección, en la sección de resultados, concuerdan con lo mencionado en el Chang de 2002, perdón, que hace referencia a la medición de pH en laboratorio por medio de los potenciómetros, el cual indica que la sustancia es alcalino-ácida. Por lo tanto, un pH bajo indica un nivel de acidez alto, a su vez que un pH alto indicará niveles de alcalinidad mayores. Algunos ejemplos de la concordancia de las muestras y la teoría son las siguientes. En las muestras obtenidas de refresco se puede observar un pH de 3.59 en potenciómetro, un resultado que en la investigación de Vargas et al. 2021 es consistente al pH promedio de la bebida utilizada en este experimento que fue manzanita. En cuanto a los otros resultados, como el de tequila, se puede concluir que el pH de 4.56 era consistente en su especie según la CTR 2019, donde menciona que el pH promedio de un tequila va de 5 a 4. En conclusión, se pudo obtener de forma concluyente el pH de las muestras a estudiar por medio de la colorimetría, potenciómetro y titulación. El contraste de estos métodos, así como sus resultados, pudo llevar a la conclusión con respecto a los pHs de las muestras. Así también se logró el objetivo de conocer el nivel de acidez y alcalinidad de los productos comerciales, cómo identificar los mismos como ácidos o bases fuertes o débiles según su nivel de pH. El uso de la determinación del pH en sustancias comerciales es un factor indispensable para el determinar la calidad de los productos según su especie y funcionalidad. Aquí se encuentra la bibliografía en los que podemos observar química general de Chang, una investigación de Vargas y otros sobre la variabilidad del pH de las bebidas frecuentemente consumidas y un proceso de elaboración del tequila por parte de la CTR en 2019. Esto sería todo. Muchas gracias.